Hola de nuevo, estamos en una nueva microclase de gestión de comercio exterior y en esta ocasión vamos a hablar poquito de los derechos arancelarios en la Unión Europea. Ya sabéis que los derechos arancelarios son comunes en los países de la Unión Europea, pero los derechos arancelarios, porque la fiscalidad indirecta, el IVA, la fiscalidad especial, los impuestos especiales, ya sabéis que cada uno de los países de la Unión Europea tiene el suyo. Pero en todo caso, en esta microclase nos vamos a referir única y exclusivamente a aquello que tenemos en común en la gestión del comercio exterior, que serían los derechos arancelarios en la Unión Europea. En principio, los derechos arancelarios os decía que son comunes en los 27, y digo 27 porque ya estoy descontando a Gran Bretaña, que ya está en fase de salida, ¿no? Aunque a lo mejor luego se vuelva a reincorporar. Pero bueno, en cualquier caso, de momento podemos decir que son comunes en los 27 estados y por tanto, cuando una mercancía tiene su origen en la China y entra por Francia o entra por Eslovenia o entra por España o entra por Italia, en principio los derechos arancelarios van a ser los mismos, es decir, que si hay que pagar un 10% para importar esas mercancías originarias de la China, en principio se va a pagar lo mismo entre la mercancía por Francia, por Italia, por España o por cualquier país de la Unión Europea. Aparte de ese aspecto común que tienen los derechos arancelarios, el hecho también diferencial es que los derechos arancelarios van a depender de los factores, en primer lugar, del país de origen. El país de origen es clave, no es lo mismo que la mercancía tenga su origen en la China que tenga su origen en Marruecos o que tenga su origen en Japón. Si la mercancía tiene su origen en Japón, pues en principio Japón es un país con el cual no tenemos de alguna forma un acuerdo preferencial en materia de aranceles y por tanto las mercancías entrarán aquí y pagarán el arancel más alto. El arancel más alto, que no necesariamente tiene por qué ser muy alto, pero en cualquier caso el arancel más alto. Mientras que si la mercancía tiene su origen en Marruecos, un país limítrofe, un país entre comillas amigo, pues de alguna manera en el momento en que esa mercancía entra, al tener un origen de un país con el cual tenemos un acuerdo preferencial, que además es recíproco con Marruecos, en este caso concreto lo que sucederá es que el arancel será cero o bien será muy reducido. Otro aspecto que también decía que hace que los aranceles sean unos u otros, no solamente sería el país de origen, sino también sería el tipo de mercancía, la naturaleza de la mercancía que estamos importando. No es lo mismo importar retroproyectores que importar bananas, que importar otro tipo de mercancía. En función de cuál sea la mercancía y más concretamente de cuál sea el código numérico de la mercancía, en función de cuál sea el código numérico de la mercancía, en principio pagaremos más o pagaremos menos derechos arancelarios en el momento de la entrada en la Unión Europea. Son coste. Es decir, en principio cuando nosotros pagamos los derechos de importación son coste irrecuperable, es decir, los derechos arancelarios no son como el IVA de importación, no son como otros impuestos, es decir, una vez pagamos el derecho arancelario, los derechos arancelarios mejor dicho, no hay forma humana de recuperarlos, es decir, los hemos pagado y no hay forma de recuperar esos derechos como podía suceder con el caso del IVA de importación, con lo cual podemos decir que cuando efectuamos un escandallo de costes de la importación, hemos de imputar como coste definitivo, en este caso, los derechos arancelarios. Otro aspecto también, el tema de cómo se calculan los derechos arancelarios. En la Unión Europea hay dos sistemas de cálculo. El sistema de cálculo más habitual es el llamado ad valorem, donde los derechos arancelarios se calculan por el valor de la mercancía. Es decir, si una mercancía tiene un valor, pues no sé, de 1.000 y los derechos arancelarios pues en un 10%, pues hay que calcular ese 10% sobre 1.000. Ahora bien, cuando hablamos de precio de la mercancía, no nos referimos al precio de la mercancía, al precio de la factura. Concretamente, cuando pagamos derechos arancelarios ad valorem, el valor se calcula, el precio se calcula sobre un hipotético, sobre un CIF o sobre un CIP aduana de entrada. Es decir, que a la hora de calcular los derechos arancelarios por el precio de la mercancía, nuestro transitario, nuestro agente de aduanas, ha de calcular hipotéticamente cuál sería el valor CIF, cuál sería el valor CIP de la mercancía. Recordar que el valor CIP incorpora en el precio de la mercancía el transporte y el seguro hasta la aduana de llegada. Entonces, en principio, el precio que serviría de base de cálculo para los derechos arancelarios en la Unión Europea no es el precio de la mercancía, sino es el precio CIF de la mercancía
a su llegada a la aduana de importación. Repito que lo normal es que los aranceles se paguen sobre el valor de la mercancía, pero en ocasiones se calculan no sobre el valor de la mercancía, sino la cantidad de la mercancía importada. Es decir, a lo mejor resulta que nos encontramos que pagamos impuestos no por el precio, sino por las toneladas que importamos, o por las máquinas que traemos, o por los litros de leche que importamos, es decir, por litro, por unidad física, por metro lineal. Cuando hablamos de pagar aranceles, en este caso por cantidades, hablamos de derechos específicos. En lugar de hablar de derechos ad valorem, hablamos de derechos específicos. Y en ocasiones no es habitual, y eso lo vamos a desarrollar en clases posteriores, no es habitual, pero en ocasiones se produce una mezcla de ambos. Es decir, a veces el arancel nos dice, si quiere usted traer una determinada mercancía, tiene que pagar tanto por el valor como por la cantidad de mercancía importada. En ese caso se habla de mixtos, derechos arancelarios mixtos, es decir, que tienes que añadir un derecho arancelario ad valorem a un derecho arancelario específico. Esa sería una opción. O bien los llamados compuestos, donde en este caso la agencia tributaria te dice, no, tiene que calcular uno de los dos y tiene que pagar uno de los dos. Normalmente tienes que pagar en más alto, pero eso en todo caso es a decisión de la agencia tributaria. En todo caso, para acabar, porque quiero recordaros que esto no es una gran clase, sino una microclase, para acabar, deciros que en la Unión Europea, ya sabéis que la Unión Europea está dentro de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Sabéis que la Organización Mundial del Comercio lo que pretende es salvaguardar el libre comercio y, por tanto, evitar los obstáculos en los envíos de mercancías y también de servicios. Y, por tanto, podíamos decir, para acabar, que en el peor de los casos, cuando la mercancía viene de un país, llamémosle enemigo, no le llamemos enemigo, llamémosle adversario comercial, aún en ese caso, los derechos arancelarios no van a ser excesivos.